hubo, a raíz de la reunión esta que hubo en La Habana, del pleno del partido y después lo de la Asamblea Nacional, han habido algunos comentarios, gente que ha dado su opinión de que esto hay que hacerlo así, de que esto hay que hacerlo asado. Como siempre, un grupo de economistas que parece que solo de economía saben, y para usar la frase de Friedrich Hayek, no sabe ni de economía ¿cómo es? No sabe ni de economía el que de economía solo sabe. Es lo que dice. Y estamos hablando de alguien que tiene un prestigio enorme a partir de una orientación económica que no es la que a mí más me gusta. Yo con mis profesores siempre, desde muy temprano, he tenido una simpatía por el keynesianismo, las visiones, por ejemplo, que están en las escuelas de CEPAL, aunque soy conocedor de la economía que podemos decir más clásica, liberal, la escuela austriaca, etcétera, etcétera. Y esa es una frase de Hayek que es importante. Entonces yo les quería compartir una cosita pequeña, ojalá que no me metan, me la voy a jugar, pero si me meten, me llaman o algo de eso, lo voy a quitar el de eso, pero les voy a decir dónde está. Miren, ayer o antes de ayer creo que fue, voy a buscarlo, es más, yo me voy a cuidar porque yo sé que de esta gente no se puede esperar nada bueno. Yo no espero nada bueno de toda esta gente que son apapipios, psicofantes, servidores del macartismo anticastrista, que además lo hacen, porque el símbolo de donde sale el dinero que le dan a ellos es la ley Helms. Así que me voy a cuidar, no lo voy a decir, nada más que lo voy a poner para que ustedes lo tengan como referencia. Pero ayer creo que fue que salió, el Toque sacó un debate de Ricardo Torres y Mauricio de Miranda con una periodista, agitadora profesional, agitadora propagandista. No me imagino que ella se ponga brava por eso, porque es que eso hay que decirlo con orgullo, que se llama Marlady Muñoz. Y ahí ellos discuten la situación económica de Cuba al final del año, donde ponen unas cuantas cosas que son verdades. Es difícil discutir que esas cosas son parte de la realidad actual. Y tampoco es difícil discutir, o tampoco no, también es muy difícil discutir la responsabilidad grandísima que tiene el gobierno por los niveles, las cosas, de las maneras que las debaten, las políticas que adoptan. Tiene una responsabilidad que es principal, yo diría, está entre las principales. Hay una múltiple causalidad. Y yo, por eso es que digo que esta gente la trabajan bien, porque encubren en la daga, la envuelven en mucha seda. Y entonces dicen muchas cosas que son verdad. Y entonces dicen que son verdad porque hay que reconocerlas. Las responsabilidades del gobierno, las rigideces de la economía de comando, las desviaciones de lo que podría ser una transición lógica, ordenada, en secuencia hacia una economía mixta. Pero ya después que han puesto toda esa seda y cosas que son verdad, y yo creo que hay que discutir de estas cosas con esta sobriedad, hacen así y vienen y descargan el objetivo para el cual existe el toque y al cual ellos están colaborando ahí para sumarse. ¿Ok? Entonces ya empiezan a hablar de política y empiezan a hablar pero de política sin mostrar los conocimientos que se justificaría en términos de derecho internacional, ni mucho menos. Y entonces la otra vuelta que hacen es decir y querer pasar como académico el hecho de decir de que lo que hay que fundamentar, focalizar el debate a partir de premisas metodológicas es en lo que ha hecho el gobierno de Cuba y legitimar un análisis multicausal donde critiques al gobierno de Cuba y lo hagas con coraje, responsabilidad e inteligencia, pero critiques con la misma fuerza o que por lo menos explique científicamente por qué está errada la opinión que basada en evidencias, dijo Fulton Armstrong cuando dijo que la causa principal de la situación desesperada que tenía Cuba era la política de bloqueo. Ahí está, fíjate, esto se lo pueden pasar a Mauricio de Miranda Parrondo, a Ricardo Torres,
a la propagandista, a quien sea. A mí no me importa. Lo que estoy diciendo está muy bien estructurado aquí. Fíjate cómo es. Este es un fenómeno multicausal en el cual es imposible desde un punto de vista científico decir que el efecto en el GDP cubano, en el Producto Interno Bruto cubano, entendido como el conjunto de bienes y servicios producidos en el año pasado, que el efecto en esa magnitud, con todos los problemas que tiene la medida, el Producto Interno Bruto como medida económica, que no nos vamos a meter ahí, pero si asumimos que eso es lo más importante como medida del desempeño económico de un país, es imposible, si usted tiene el más mínimo respeto por los hechos, de eludir el papel que tiene la política de guerra económica de Estados Unidos en ese desempeño de la economía cubana. Entonces, fíjate, ustedes en ocasiones han hablado por 1 hora y pico, porque hablaron como 1 hora y pico, y no mencionan a Hamlet y están hablando del príncipe de Dinamarca. Hablan de la economía cubana y esto, y que la estructura política y no sé qué, y no lo mencionan. Entonces yo digo, caramba, pero qué barbaridad. ¿Cómo es posible que puedan hacer esto a nombre de la ciencia económica? ¿Cómo es posible que una sanción no tenga ningún efecto marginal en los precios, en los créditos, en el crédito, en la marca país, en el crédito país, en las actividades financieras, cuando hasta ellos mismos lo reconocen, los que lo han montado, cuando hasta el oficial de la CIA que más tiempo llevó analizando Cuba lo explicó y puso los ejemplos? O sea, se pasan con ficha y no discuten nada de eso. Pero al final, Ricardo Torres, con el cual yo tengo una buena relación, siempre lo saludo, bien para acá, bien para acá. Él a partir de determinado momento lo noté en el evento de LASA, yo llegué a saludarlo y hizo así como que no se quería complicar, vaya, de que no lo perjudicara, porque yo tengo una posición claramente antibloqueo y ahí hay un grupo de gente que lo que quiere siempre es rebajarle la influencia, el peso al bloqueo. Pero a Ricardo se lo digo, que fue el que lo dijo, y se lo digo, arriba, vaya, mira, de una manera científica, académica, ven a este programa o cítame al que tú quieras. No al toque, no puede ser pagado. No, yo no voy a nada que sea pagado bajo la ley Helms-Burton. El que reciba 1 kilo de la ley Helms-Burton, para mí eso es ilegal, es inmoral, es contraproducente y no colaboro. Ahí voy a ir el día que yo quiera. Y en este debate no vale la pena que yo me saque. Pero en donde quiera que tú quieras, fíjate, a partir de bases científicas, evidencias, números, estimados, modelos estadísticos, lo que tú quieras. Vamos, y tú vas a hacer la presentación en la cual no le ponga, como la hicieron ahí durante 1 hora entera, en la cual no hablaron para nada del peso de la guerra económica que tiene sobre Cuba en todos los indicadores o en la gran mayoría de los indicadores que ustedes tienen. Hablaron de la política agrícola, el bloqueo ha tenido un peso. Hablaron de la destrucción de la industria azucarera, donde yo te diría que es cierto que Fidel Castro jugó el papel principal, pero que también no es difícil estructurar como el corte de la cuota azucarera en la historia de Cuba por parte del gobierno norteamericano por motivos claramente de subversión política e ideológica, ni siquiera económica, y que no tuvo que ver con las compensaciones. Que incluso al eliminarse las relaciones especiales que había con Rusia, con la Unión Soviética, Cuba no podía entrar al mercado azucarero a partir del sistema de cuotas, a partir de que Estados Unidos no le permitía vender en sus propios mercados, ni siquiera competir. El principal mercado que está a 90 millas de él. Como tú lo quieras, en cualquiera de los indicadores de ahí, ustedes presentan y demuestran que el bloqueo no tiene vigor, pero además no lo tienen que hacer conmigo. Atiendan lo que ha dicho Fulton Armstrong, que llevan ya como 1 año y pico o 2, que le dan la callada por respuesta a lo que fue, mira, un piñazo así en los argumentos de los que dicen que el bloqueo no es importante. Se le salió de las propias filas. Está ahí mismo en la Universidad Americana, donde tengo entendido que Ricardo estaba. Pero vamos a ponerlo, mira, yo lo voy a poner, ojalá si se atreven, bueno, imagínate tú, mis impuestos sirven para que me pongan una querella y me pongan un strike, pero se los voy a poner porque ahora es cuando al final
en el colmo de la falta de ética científica, porque a mí me parece que es eso, ante la existencia de un fenómeno multicausal, donde es evidente que la guerra económica para unos es fundamental, para otros no. Estábamos ahí en Laza, Pavel Vidal dijo, yo no creo que es lo fundamental es el gobierno cubano, y yo dije, yo creo que sí es fundamental, y creo que los argumentos que ha dado Fulton Antron son importantísimos. Aquí está Raúl González que nos pone, pero fíjense el argumento que pone Ricardo Torres para no hablar del bloqueo, porque fíjate, él sabía que ese era el gran ausente, ese era el sabueso de los Baskerville, el perro que no estaba ladrando. El crimen se comete y le pasaron por delante al perro y el perro no ladró. El perro conoce a la persona. Entonces vamos a ver ahora cuál es el argumento que pone Ricardo Torres para decir por qué él no hay que hablar del bloqueo ahora. Fíjense el argumento. Él ahora quiere inventar una secuencia del estudio que se debería aplicar a la comunidad científica. Primero estudian lo que me conviene a mí ahora decir aquí en este contexto. Eso sería bueno que lo hubiera dicho cuando trabajaba en el Centro de Estudios de la Economía Cubana, allá pararse y decir, no, mira, primero lo que primero tenemos que estudiar y concentrarnos en lo de Cuba, y que una vez cuando resolvamos todos los problemas de Cuba, entonces podemos empezar a hablar y criticar lo que hacen otros países, porque Estados Unidos no tiene ninguna responsabilidad en promover el sector privado cubano. Vamos a ponerlo, yo se los voy a poner ahora ahí para que lo vean. Y esto, mira, como mismo se lo digo a Mauricio y se lo digo a Ricardo, esto no es personal. Aquí no hay nada personal. Esto es meramente política y business. Yo no estoy a favor de nada de lo que respalde al bloqueo. Todo el que trate de bajarle la importancia que tiene, si pone un argumento, le voy a ir arriba a ese argumento. Esto es, y si no, convénzanme que no tiene ningún papel. No me pueden convencer que no tiene ningún papel. Yo como cubano, como ciudadano norteamericano, como una ciudadana, como una persona con una ética que implica que yo no acepto ni colaboro con ningún lugar donde se acepte ese dinero que pisotea la soberanía de Cuba, la enmienda Plan Nueva, que es la ley Helms-Burton, yo lo voy a decir. Y el hecho de que tengamos que tener civilidad, va a haber civilidad en mis formas, va a haber civilidad en mi manera de decirlo, pero tampoco voy a ocultarme de que entre académicos sea la práctica rascarnos la espaldita, tú me la rascas a mí, yo te la rasco a ti, y entonces, no, aquí estoy yendo frontalmente a un argumento. Y de nuevo lo digo, donde quiera lo discutimos. ¿De dónde sacó Ricardo Torres esta que después Mauricio de Miranda Parrondo dice que él está totalmente de acuerdo, por lo cual asumo que está montado detrás de lo mismo que dijo Ricardo? Él dice, él propone la metodología científica que para hablar sobre un fenómeno multicausal hay que adoptar la posición de que primero vamos a agotar la discusión de un solo tema, aislarlo de las implicaciones que tiene con otros factores, con otras dimensiones de multicausalidad, y entonces una vez que resolvamos todo ese problema, que además, por cierto, como modelo, es muy mal modelo si se trata de construir como que las políticas del gobierno cubano existen en un vacío en la cual el bloqueo y la emergencia, la guerra económica no cuenta. O sea, justifiquen ese modelo, pero entonces vienen y lo dicen aquí. Yo se los voy a poner para que vean cómo él mismo lo dice, de que, a ver aquí, creo que es este. Si es este, vamos a oír un momentico. Por cierto, ahí lo vamos a ver. Vaya. Voy a ponerlo aquí para que vea cómo se sale esto. Y miren lo que él dice. La teoría que viene a sacar que no puede fundamentar, porque es que eso no está metodológicamente en nadie. Esto es la parte de agitación y propaganda que viene después de haberse vestido de académico y haber hecho un buen trabajo. Pero para ser más efectivo en mezclar el puñal, tiene que envolverlo bien en la seda. Bueno, voy a ponerlo aquí para que ustedes lo vean. Ahí está. El puñal envuelto en la seda.
Esta es la imagen que pongo yo. Ahora, el debate científico, el debate a nivel de argumento es este. ¿Cómo puede sustentar esto Ricardo Torres? ¿Cómo puede sustentar esto Mauricio de Miranda Parrondo? De que metodológicamente, para un buen análisis de la crisis cubana actual, la debacle económica como lo que ellos llaman, y lo que nos espera en 2025, la metodología correcta es separar las políticas del gobierno de todo el impacto del bloqueo, resolver, discutir en abstracto los problemas del gobierno, lo que está haciendo mal el gobierno de Cuba, y solo una vez, fíjense la ética científica que ellos quieren proclamar, y solo una vez que resolvamos ese problema al cual ellos le acreditan la condición de política interna, lo que según ellos dicen que podemos hacer nosotros, no sé qué pueden hacer ellos, lo que puede hacer el gobierno de Cuba, como lo que puede hacer el gobierno norteamericano, también puede jugar un papel positivo, solo una vez que sean agotadas todas esas razones que ellos argumentan, algunas o la gran mayoría, con mucha razón, entonces se podría hablar de bloqueo. O sea, oye, esto es que las cosas están vinculadas, están imbricadas una con la otra. Lo que estás proponiendo es una propuesta metodológica que no tiene ninguna capacidad, porque es un modelo totalmente despojado de cosas que se ven, que la parsimonia mínima te dice que hay el gobierno por un lado y las políticas de bloqueo por el otro. Esto es Hamlet sin el príncipe de Dinamarca. Pero vamos a ver cómo él lo dice, para que quede claro que yo no estoy inventando nada aquí. Muy brevemente, por supuesto, quedaron temas fuera del tintero. Aquí, evidentemente, es imposible negar la realidad, el panorama económico del país y, por tanto, la calidad del nivel de vida de las personas no es favorable. Este año no ha sido un buen año para la economía cubana, ha sido un muy mal año para la economía cubana. Lamentablemente, no veo como muchas buenas perspectivas para el año entrante. Y recordemos algo, en el año entrante vamos a tener un factor añadido de empeoramiento del contexto externo para Cuba. Fíjate bien cómo es esto aquí. Él está diciendo que va a haber un factor que va a empeorar la situación en Cuba. Vamos a ver cuál es ese factor. Él mismo va a negar el presupuesto metodológico que después va a proclamar. Porque dice, la cosa se va a poner peor, es muy difícil, y yo estoy de acuerdo con pronosticar que con Trump y con Rubio en la Secretaría de Estado no es lógico esperar que el bloqueo amaine, que la guerra económica amaine. Y hasta ese momento, fíjense el lugar que es en la conversación, en la cual no sale nada anteriormente no habían hablado para nada de factor externo. Pero vamos. Con la nueva administración en Estados Unidos, yo creo que casi nadie puede esperar que ni tan siquiera mantenerse el status quo. Yo creo que lo que se puede esperar es que más temprano o más tarde haya nuevas sanciones que vayan dirigidas a digamos, incidir sobre la economía del país. Entonces, esto es algo que tiene que... Fíjense qué técnico, las sanciones. No hay ninguna categorización sobre lo que son. Yo creo que desde cualquier perspectiva de teoría de las relaciones internacionales son ilegales por el derecho internacional. Desde cualquier perspectiva, desde una legislación cubana comprometida con la soberanía de Cuba, democrática, autoritaria, totalitaria, como la quieras poner, en ausencia de un genocidio en Cuba, el grueso de esas sanciones son falta de ética y de legalidad. Pero vamos a darle ahora, esto no es lo más importante, esto lo pongo de condimento, pero vamos, cómo se asume un lenguaje supuestamente neutral que no es ni científico. Científico es contrastar las políticas que se aplican con el derecho internacional y darle el calificativo que llevan. Pero vamos. Tenerse en cuenta. Por lo tanto, yo lo que como economista siempre pienso es que todavía hay mucho espacio para mejorar dentro de Cuba. Hay muchas cosas que se pueden hacer y no se hacen. Antes de empezar a criticar lo que ocurre en otros países, no es la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos. Vamos a repetirlo como él lo dice, que hay mucho que mejorar, discutir, resolver, antes de empezar a criticar lo que ocurre en otros países. No, chicos, que eso es pollo del arroz con pollo. ¿O tú crees que esto es una economía cerrada?
En los modelos económicos hay un primer momento que te dicen, mira, esto es una economía cerrada. En una economía cerrada, tú aumentas la masa monetaria y si no hay un aumento en la oferta de servicios y ¿cómo se llama? Y productos, eso se refleja en inmediatamente. El efecto único o fundamental que tiene es un aumento de los precios. Pero eso, fíjate, tiene una premisa en una economía cerrada. Ese modelo, eso es común en la economía, usar eso. Entonces, Cuba no es una economía cerrada, ni es una economía de gran escala, tú lo sabes, pero entonces vienes a decir que para resolver los problemas, lo que hay que hacer metodológicamente es, ¿qué cosa es? Vamos a votar, discutir todo lo que tiene que ver dentro de Cuba y una vez entonces podremos discutir las políticas de los otros países. Y miren lo que dice él, que no es un deber de los Estados Unidos ni una función. Fomentar la empresa privada en Cuba. Es responsabilidad del gobierno cubano. Bueno, es que Estados Unidos ha planteado en sus propios documentos que ellos quieren promover la empresa privada en Cuba. El que está cuestionando que Estados Unidos, como yo, que está cuestionando que Estados Unidos no está cumpliendo con los objetivos que ellos mismos se trazan y que yo como ciudadano estoy de acuerdo que sea un objetivo legítimo en sí mismo, promover una economía mixta con un sector privado, lo que simple y llanamente está cuestionando a un gobierno porque dice una cosa y no está haciendo eso como debiera hacerlo y que tiene una política que lo impide. Bueno, ustedes hablan de coraje científico, de coraje político, de coraje de hablar de eso. Mira, métete con el que está con un peso enorme para no copiar a Fulton Antro, que dice que es principal. Métete, llénate de valor y vea donde el análisis científico te lleva. Es imposible pensar que un profesional de tu calidad no reconozca el peso importantísimo que tienen las sanciones sobre el tema del diagnóstico de la economía cubana. Y no es ningún problema, fíjate, no es ningún problema si Estados Unidos dice, no, yo que Cuba desarrolle el sistema que quiera, no me importa lo que tenga, pero es que Estados Unidos primero tiene una vocación hegemónica. Eso es parte de la realidad política, económica, social de Cuba. Y en esa vocación económica, esa presunción hegemónica lo lleva a recomendar y buscar fórmulas en el contexto cubano. Hay fórmulas que tienen cierto grado de legitimidad. Tú puedes ver un país en crisis y decir abiertamente, yo no quiero tener una crisis humanitaria a 90 millas de mí y sería bueno que se desarrollara el sector privado porque la salida final viene por ahí. Eso, eso es legítimo. Ahora, lo que sí es una acción hipócrita, falta de legitimidad, es decir, no, nosotros tenemos una política para promover el sector privado y después retrasar esas políticas o no aplicarlas para hacer lo contrario. Y eso es absolutamente legítimo y no hay que primero aspirar, agotar, cumplir primero con esa fórmula ahora metodológica que tú quieres plantear, por la cual primero hay que discutir los temas internos, agotar lo que según tú nosotros podemos hacer o lo que se puede hacer interna antes de criticar lo demás. Simple y llanamente eso no tiene sustento ni científico, ni en la economía, ni en la política, porque se han puesto fatales la gente que están en ese otro lado, porque me he dedicado suficiente tiempo y por cierto, se lo digo a la mayoría de la gente, yo terminé una maestría de economía en la Universidad de Carleton en Canadá. Y les voy a decir, esto que se está diciendo es economía 101. La diferencia entre una economía cerrada y una economía que no lo es, y la diferencia entre un país sometido a una guerra económica de sanciones, que por cierto son ilegales, porque siempre quiero decir que la política importa en esto, ilegal, inmoral, contraproducente a lo que se proclama, y esto no es difícil de entender. Pero vamos, para que vean que tampoco digo yo que Mauricio Miranda dice que él está de acuerdo con todo lo que dice. El primer responsable de eso es el gobierno cubano. Por lo tanto, vamos a tratar de agotar todas las posibilidades que se pueden hacer de Cuba para entonces empezar a criticar y a quejarnos del bloqueo de Estados Unidos. Mientras eso no pase, no hay nada que hablar. Hay mucho por hacer en Cuba. Bueno, sí hay mucho que hablar, porque esa metodología que tú estás planteando es un invento tuyo. Eso dime de qué parte del estudio de metodología, de estudio económico, eso dice que hay que hacer eso que tú dices, de agotar primero la discusión sobre lo que hace el gobierno de Cuba para solo después
y solo después poder discutir el tema de las políticas externas. Eso simplemente, eso es, no es más que un invento tuyo que tienes el derecho a decirlo, pero ahí no hay autoridad economista ni nada. Ahí eres un cubano que está colaborando con el toque, recibiendo la plata que se da para decir eso mismo. Es una coincidencia sospechosa y estás en eso. Eso no tiene nada que ver con tú. Si te repito, no me quiero meter en la parte de tus motivaciones. Yo no sé lo que está en tu corazón. Ahora te la voy a poner sencilla. Demuestra, pon una mínima conferencia, algo de 10 minutos, 20 minutos. Yo te doy este programa por si lo quieres, pero si no, hazlo desde ahí mismo del toque. ¿Por qué metodológicamente es más certero para entender la realidad cubana aplicar esa metodología que tú estás proponiendo, por la cual se separe lo externo y de lo externo, lo interno de lo externo, y entonces agotar primero y como método de solución, como método de análisis, como recomendación de política económica, agotar, sacarle todo lo interno, discutirlo por separado, resolver esos problemas en un ambiente de probeta y después venir y decir, no, ahora, después que hemos resuelto todos estos problemas, entonces vamos a trabajar y podremos, porque fíjate, dice, él lo dice así, deja ver, porque creo que fue a final, a ver si lo puedo repetir un poquitico ahí, que lo dice, y entonces hablamos de lo otro, vamos. Incidir sobre la economía del país. Entonces, esto es algo que tiene que tenerse en cuenta. Por lo tanto, yo lo que como economista siempre pienso es que todavía hay mucho espacio para mejorar dentro de Cuba. Hay muchas cosas que se pueden hacer y no se hacen. Antes de empezar a criticar lo que ocurre en otros países, no es la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos fomentar la empresa privada en Cuba. Es responsabilidad del gobierno cubano. El primer responsable de eso es el gobierno cubano. Por lo tanto, vamos a tratar de agotar todas las posibilidades que se pueden hacer dentro de Cuba para entonces empezar a criticar y a quejarnos del bloqueo de Estados Unidos. Mientras eso no pase, no hay nada que hablar. Hay mucho por hacer en Cuba y hay, mucho hay muchas razones por las cuales lamentablemente no se hace, ¿no? Así que vamos a ver qué podemos decir a mediados del año que viene en relación al desempeño de la economía. Lamentablemente no muy buenos augurios, creo. Voy a enlazar entonces esta mención del profesor Ricardo con Mauricio, porque para una entrevista anterior en el tema de la recesión económica en Cuba, a finales de 2023, cuando conversamos del tema, me decía, la justificación de todos los problemas en Cuba, sabemos que apuntan directamente, además la narrativa, la propaganda apunta directamente a las sanciones de Estados Unidos, pero el profesor advertía de otras causas estructurales fundamentales de por qué la economía cubana está en el estado actual, está con respiración asistida. Usted respondió cuando el ministro de Economía dijo que estaba oxigenada en ese mundo paralelo que sí, porque ya tenemos la cifra, pero un mes antes de llegar a la asamblea y presentar todos estos datos, él dijo que estaba recibiendo oxígeno, porque según los datos que tenían, y sabemos cómo manejan los datos oficiales de la inflación, estaba desacelerando, entonces ya tenía oxígeno la economía. Que se lo digan a las madres cubanas y a los cubanos de cualquier lugar del país. Sí. No, bueno, no, nada, yo primero que todo quería agradecer la invitación a este espacio y yo coincido plenamente con lo que ha dicho Ricardo. Si no tengo gran cosa que añadir, solamente decir que... Bueno, esto era lo principal porque aquí viene el mismo reto. Yo pensé que Mauricio podía poner un matiz ahí, decir, no, mira, yo creo que este modelo que estás proponiendo es desastroso. Esto no tiene un razonamiento metodológico, académico, de decirte que una cosa hay que agotarla primero para analizar el otro tema cuando hay tanto de imbricación entre lo externo y lo externo en una economía abierta. Pero bueno, yo sé que es lo que viene por el diseño y para lo que el programa las cosas del toque siguen. Pero también le voy a poner el mismo reto y se lo voy a decir con toda claridad porque yo te conozco y como se diría en Cuba, te conozco mascarita. Te gusta ridiculizar y poner caricaturas de los argumentos con los que debaten. Fíjate, te la voy a poner aquí, mira, bien breve y bien clara por si te quieres atender aquí donde la polémica descansa. Frente al modelo que tú dices que estás plenamente de acuerdo, que sugiere la idea de que para discutir la economía cubana y los problemas económicos cubanos se empieza
por separar lo interno, agotar toda la discusión de lo interno, hacer recomendaciones políticas de política económica en el entendido de que lo demás existe en un vacío que vendría después. A partir de eso, yo estoy diciendo que ese modelo es un modelo errado para discutir este tema. Y digo que es un modelo errado porque hay una imbricación, fíjate el argumento que tendrías que refutar, hay una imbricación marcada de factores internos y externos, que las políticas económicas que toma el gobierno cubano no son en abstracto, por malas que sean, por sesgadas ideológicas que sean, como tú has dicho, yo estoy de acuerdo, por montadas en el control como prioridad que sean, y que tú has dicho y yo estoy de acuerdo, no deben ser jamás analizadas como generalidad. No estoy diciendo que pueda haber un punto en la economía, una cosita en que tú puedas entrar y decir, mira, aquí el bloqueo no tiene ningún papel. Pero como regla general, el análisis de la política cubana tiene que tener, y de la política y de la política económica cubana tiene que tener reconocido como un factor fundamental el peso de la guerra económica, de las sanciones y el carácter ilegítimo que tienen esas sanciones. Para que en eso, ese es el punto que te estoy haciendo al principio. Y segundo, que metodológica, primero que eso es deficiente metodológicamente y como análisis económico. Y segundo, que la secuencia propuesta por Ricardo, que tú dices que estás plenamente de acuerdo, no es apropiada, porque no es apropiado analizar un sistema, unas variables que son multicausales, cuando la variable dependiente es resultado de una multicausalidad, como ocurre en la mayoría de los casos en ciencias sociales, y se trata de una economía abierta, no tiene sentido construir un modelo de economía cerrada y decir que solo cuando se haga eso me hablen de los factores externos. Entonces, si quieres, también tú, el profesor de ahí de la Javeriana de Cali, yo nunca tomé clase contigo, yo sé que tú eres un muy buen profesor, tengo entendido que te quieren mucho, no me cabe ninguna duda y te aplaudo. Yo, a partir de la preparación económica que obtuve en la Universidad de Columbia, donde tomé clases con 3 premios Nobel, me dicen a mí que ese modelo de separar lo interno de lo externo, incluso como análisis económico, es un modelo muy deficiente. Arriba. Y yo quisiera que se impusiera en el debate político, en la esfera pública, aquí sí hay una intencionalidad política, lo que es norma en el análisis económico. Cuando hay un fenómeno de acción multivariada, tú tienes que primero aislar la variable. Entonces tendrías que decir ceteris paribus, y a partir de ahí construyes el modelo, pero entendiendo y reconociendo el peso importante que tiene lo otro. Y si quieres meter todo en un modelo estadístico, tienes que coger y ponerle peso, asignarle factores, asignarle valores al impacto de esas otras variables, porque hay una múltiple causalidad y hay múltiples programas de tipo estadístico en los cuales podrías trabajar para eso. Pero si tu premisa es de que estás trabajando donde primero tienes que resolver el tema interno y después el externo, entonces no tiene sentido construir ese proyecto estadístico lo más cercano posible a la realidad. Ni siquiera con parsimonia, porque las sanciones son un papel que incluso en un modelo que enfatiza la parsimonia, que quiere decir explicar, para que lo entienda nuestro público, que quiere decir explicar con pocas variables mucho. Yo creo que si tú sacas las sanciones, estás excluyendo un tema central en la discusión y el debate. Así lo voy a dejar ahí. Y bueno, esto es, fíjate, aquí no hay nada, como se dice en El Padrino, esto es, como le dice Tesio cuando lo van a llevar a matar, después que se descubre que él es el traidor a Mike. Esto es business. Esto es business. Esto no tiene nada que ver, no hay nada personal. Con gusto me tomo una cerveza contigo, entro en un debate, pero aquí hay una idea que es el modelo que ustedes proponen y la coherencia que tiene con lo que quiere como agitación y propaganda la ley Helms-Burton. Esa última parte del video lo que se merece es que la corten, porque todo lo que dijeron anteriormente, que tiene mucha verdad,
mucha realidad, las denuncias que hacen de papel de la ideología, de la prioridad por el control en el modelo político y económico cubano. Todo eso se puede apoyar. Pero esta última parte, esa está muy dura de tragar para todo el que quiera hacer un análisis simple y llanamente honesto. Esa premisa que están montando ustedes ahí, un análisis científico, económico, no puede partir de la idea que un fenómeno multicausal, donde además hay tanto peso en el tema de las sanciones, que hasta en los propios modelos de Pavel Vidal dicen que el sector privado es el más afectado por las sanciones, más afectado todavía que el sector estatal, que ustedes vengan y quieran empezar de una tabula rasa y promover un modelo de análisis metodológico con esas bases. Así que por ahí lo dejo, señores. Hemos tenido un diálogo, he querido tener un diálogo. No hay diálogo porque ellos no van a responder ahora, pero ojalá que ellos respondan. Y si no respondan, ahí está. Hubo una donación de Leonie Nicles de $4.99. Hemos tenido 2 donaciones, pero ahora yo voy a coger mi break y ahora regreso y vamos a hablar de discurso de Cosillo. Lo vamos a poner y hablamos de la otra cosa que hay aquí. Ya hemos hablado. Yo voy a separar lo de la marcha y voy a separar esta otra parte para que pueda rodar mejor. Así, bueno, las personas que nos están ayudando, que sepan que esto se puede separar aquí, pero que yo debía haber cogido un break antes de entrarle a esta situación, a esto lo que considero un error metodológico grave en el análisis de la situación cubana actual. Bueno, familia, estamos de vuelta y hemos cubierto bastante este tema. Hay algunos argumentos ahí, señores, o planteamientos que no son argumentos en relación a lo que dijo Ricardo Torres ni lo que dijo Mauricio, son insultos y yo no los voy a compartir. No es mi
no es parte de mi... Gracias, Rubén Águila, que no había visto, creo, esta donación tuya y quería ponerla. Vi que había 3 y es que yo estoy hablando y a veces el chat va rápido y yo no lo puedo leer. He visto algunos de los comentarios. Pedro Recio pone que hay aquí y dice: hola, profesor Biden, por hacer caso a Menéndez perdieron la posibilidad de negocios con Cuba. Rusia se adelantó y debe empezar grandes negocios con Cuba. Se acabó el bloqueo. Yo mira, una de las razones, hubo un evento en ASCE en que hicieron un debate como en el año 2022, ASCE 2022, se hizo online y estaba Ted Henken de un lado y yo era el que estaba presentando del otro en el tema de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y uno de los argumentos que yo puse que la política, y aquí lo presenté, porque presenté el PowerPoint presentation, la hice aquí. Yo digo que una de las sin razones, actividad contraproducente, como se calculan las políticas se hacen en un contexto de incertidumbre. Y en ese contexto de incertidumbre, tú no sabes todo lo que terreno que te pueden ganar las potencias rivales. Que en la política hacia Cuba de Estados Unidos no sirve, es contraproducente a la política norteamericana, a la integración de la política hacia Cuba en la política norteamericana hacia la política hacia potencias rivales. Lo que Estados Unidos debería hacer y que dijo en sus mentes más brillantes Henry Kissinger, entre ellas, fue que Cuba, la política óptima era desgajar a Cuba de la Unión Soviética y procurar reducir la dependencia cubana. Eso lo dijo hasta Kennedy anteriormente, cuando empezó a explorar posibilidades y dijo, y a largo plazo tratar de cambiar el sistema. Pero lo más urgente en la prioridad de política norteamericana, cuando se hace desde función de política exterior, no subordinada a política interna. Ayer casualmente me puse y escuché un argumento verdaderamente infantil de uno de los influyentes estos que hay en Miami, con el cual no me quiero meter, para que no haya un debate que yo no le quiero dar. Y que dice que Carlos Alberto Montaner es uno de sus guías. Bueno, si Carlos Alberto Montaner, ya yo discutí con Carlos Alberto Montaner. Todos aquellos que consideran a Carlos Alberto Montaner su guía, tienen que subirse al nivel que tenía Carlos Alberto Montaner para un debate conmigo. Punto. Así, no me puedo poner a jugar fútbol con ustedes porque me pueden hacerle un daño en una canilla. Estoy en otra liga. Para que sí quede claro, esto les suena duro, les puede sonar, pero se las voy a decir así con toda claridad. Entonces, pero decía y a mí me pareció una confesión tan buena, porque yo no lo dije, la voy a coger y la voy a poner, porque fue una confesión tan buena del carácter, ¿cómo podría decirle? No es antinorteamericano, porque no quiero usar esa frase macartista, pero es el desconocimiento de la noción de interés público tan central a los padres fundadores de los Estados Unidos. Y entonces el señor dice, que se acaricia su barba, dice, porque el gobierno norteamericano podría vivir muy bien con ustedes allí. El gobierno norteamericano no tiene una razón fundamental para estar en el conflicto con ustedes. Lo que ustedes tienen que acabar de entender que con nosotros es que ustedes no pueden, nosotros no queremos que ustedes vivan ahí, Miami, y dice tipo ahí, Miami, nosotros los exiliados, y por nosotros, hasta que no se entiendan y se vayan para el carajo de ahí, no va a haber entendimiento. O sea, a mí me parece eso tan bien expresado, porque dice, la política la hemos torcido, le hemos doblado el codo a la primera potencia del mundo, nos hemos metido aquí y somos tan malagradecidos que en lugar de actuar a partir de sus principios, de su noción fundadora de una república viable con la idea de un interés nacional, nosotros estamos haciendo lo que nos da la gana, forzando con nuestros votos, con nuestra acción política a Estados Unidos a hacer lo que Estados Unidos no debería poner prioridad alguna. Y ahora, entonces, como dice, y ahora viene Marco Rubio, uno de los nuestros. O sea, él va a ir ahí a gobernar por ellos, no por el país.
lo cual debería haber alguien en el Congreso haciendo la función de consentimiento y consejo y decirle, óigame, han habido bastantes seguidores de usted que están diciendo que usted va a estar motivado por una política anticubana. Y su política debe ser no la de una facción de política cubana metida en el cuerpo político de los Estados Unidos. Usted debe ser, primero que todo, fundamentalmente, el secretario de Estado. Y no hay ninguna legitimidad de una política anticubana que usted no pueda justificar a partir del interés nacional de los Estados Unidos. Lo que pasa en Miami, la elección en el condado de Dade, la reelección de María Elvira, la reelección de Carlos Jiménez, de Mario Díaz Balart, todo eso es antiflogitínico a la política de los Estados Unidos hacia Cuba. No debería ser parte del análisis. Punto. Ya. Eso es así, que hasta que en la política de Israel yo nunca he visto, así lo digo, por ejemplo, una política importante que ha sido cuestionada, que ahora hay bastante debate. Yo nunca he visto a nadie de la posición pro-Israel ir al Congreso y decir, esto puede que sea bueno o no sea bueno para los Estados Unidos, pero es bueno para nosotros, los pro-israelíes que vivimos aquí en los Estados Unidos, ¿no? Toda la explicación del último libro de Walter Russell Mead, el columnista del Wall Street Journal, excelente libro, creo que se llama El Arca The Ark of the Covenant, es por qué la política de Estados Unidos e Israel conviene a los intereses y valores de los Estados Unidos. A nadie se le ocurre decir esas cosas que esta gente dice a la cara, que ellos están, que le dicen a que el gobierno de Cuba, quien se tiene que entender es con ellos, porque ellos controlan esa política y la hacen acorde a sus intereses, convenga o no convenga al interés nacional de los Estados Unidos. Vaya audacia de inmigrantes malagradecidos. Vaya audacia de inmigrantes malagradecidos. Pero bueno, vamos ahora porque quería, y esto que dice Raúl Pérez es muy bueno, es una cosa que él puso por aquí, que dijo que había una, ¿qué dijo? A ver, díselo aquí. Esto yo creo, por ejemplo, es una evidencia importantísima para que Mauricio de Miranda Parrondo y ¿cómo se llama? Ricardo Torres atiendan. ¿Cómo es posible? ¿Qué explicación tienen ellos para justificar ese enfoque metodológico? Esa propuesta de que hay que poner todo detrás y no entonces sí o ahora entonces, algo así. Solo una vez que tú hayas agotado todo el análisis, focalizado únicamente en una especie de modelo de economía cerrada, se justificaría que trajeras el tema del bloqueo o la guerra económica para entender los problemas de Cuba. ¿Qué explicación tienes de lo que pasó cuando Obama apenas suavizó las medidas contra Cuba? El hecho de que Cuba experimentó 2 años de crecimiento importante. Que estamos de acuerdo, fíjense, yo después voy a hablar de eso y en este programa lo vamos a tratar de las oportunidades perdidas, pero sin lugar a duda hubo nada más que por cambiar eso, un efecto importantísimo en número de turistas, rentas del sector privado, otorgamiento de licencias. En Trinidad, yo recuerdo que yo estaba al final del 2015 en Cuba y pasaron con y esto lo pueden decir la gente que son de Trinidad, que vivían ahí, pasaron en unos carros con unas bocinas del gobierno diciendo, debido al flujo tan grande de turistas en el pueblo, se está permitiendo que las personas que quieran, porque es verdad que era un espectáculo lamentable, había turistas que estaban durmiendo afuera de la estación de buses porque se querían ir porque no encontraban una casa donde rentar. Y eso ustedes saben que no era tan fácil de rentar por Airbnb y todo eso. Entonces pasaron con una bocina diciendo, el gobierno les dice que por favor, aunque no tengan licencia, el que quiera rentar una habitación, que lo haga y que no va a haber multa. Fíjense los efectos que tuvo eso. Decir ahora no, que proponer este enfoque metodológico muy conveniente para la misión del toque, que es en última instancia es
son los escuderos, los Sancho Panza de la política de sanciones. Las sanciones por un lado y el cambio de régimen por el otro. Ahí está. Y yo tengo el derecho absoluto como ciudadano norteamericano a cuestionarme esas políticas. Creo que toda persona, porque la vida académica no requiere que tú te seas ciudadano en ningún país, toda persona debería tener derecho a hacer ese análisis multifactorial. Vamos, entonces vamos a la parte de a qué bueno que está aquí Nelson Mendive y pone el libro de Walter Rosenberg, The Ark of the Covenant, The United States and the Fate of the Jewish People. Excelente libro, uno de los mejores libros, es muy gordo, pero se aprende mucho de historia judía, de historia americana, de historia de Israel. Excelente ese libro.